El tema que hablaremos es los medios alternos de solución de controversias. Y bueno, quisiera darles una pequeña antecedentes por qué motivo se dio estos medios alternos. Una vez que se hizo la reforma del año 2008, se reforma el artículo 17 constitucional porque hizo una modificación primeramente pues a todo el sistema penal mexicano. Y este sistema penal mexicano pues fue a través de todo lo que es el proceso acusatorio adversarial que todos conocemos como los juicios orales, y un método de poder solucionar las controversias en un momento dado lo estableció en el artículo 17 y se crearon estos mecanismos alternos de solución de controversias. Entonces su fundamento constitucional lo tenemos en el artículo 17 y también en algún momento también el artículo 18 constitucional, cuando se hace la reforma de justicia penal para adolescentes, también se hace una reforma a efecto de que se solucionen los conflictos de los adolescentes en conflicto con la ley penal a través de mecanismos alternos. Es decir, buscar que los adolescentes tengan la mínima intervención jurisdiccional y buscar el interés superior de la niñez o del adolescente en un momento dado, porque los impactos de un juicio que se puede llevar a cabo en los adolescentes puede impactar en el desarrollo biopsicosocial del adolescente. Y también de alguna manera los sistemas de adultos no solamente específicamente se dio en materia penal, sino que ya se creó dentro del propio tribunal pues, los centros de mediación de conflictos. Y bueno, de alguna manera, una vez que los estados hicieron sus modificaciones debido a la reforma del artículo constitucional, cada estado fue creando su propia ley de mecanismos alternos de solución de controversias. Entonces, en algunos lugares utilizaban mucho la mediación, otros las conciliaciones, la justicia restaurativa. Entonces, cada estado manejaba de una manera muy distinta la parte de la mediación. Ejemplos, a lo mejor, digamos, en Nuevo León, permitían que los mediadores pudieran ser personas de cualquier especialidad, no era necesario ser abogados para poder ser mediadores, había de ser un psicólogo, un trabajador social o un abogado. Y había entonces muchas veces las discusiones de por qué de alguna manera se le daba la oportunidad a otras especialidades que pudieran ser mediadores. Y en realidad es que porque es como decía hace rato Carlos, es un arte. No forzosamente necesitas tener conocimientos jurídicos para poder resolver una controversia. Esas controversias se pueden resolver desde un momento dado, desde casa, porque los orígenes ahí empiezan ahí de una manera en los conflictos. Y los conflictos, ¿por qué se originan de alguna manera? Y empieza una parte de lo que es la teoría del poder. La teoría del poder es decir, yo quiero imponer lo que yo digo en relación al otro, y el otro quiere de una manera decir, yo soy el que tengo el poder. Entonces empiezan los conflictos y las luchas, o por un momento dado podría ser también la situación de aspectos de territorio o aspectos económicos, y la idea en un momento dado pues no es resolver las maneras de una manera jurisdiccional. Entonces el Estado mexicano, cuando hace esta reforma, pues busca de alguna manera depurar, porque muchas veces había comentarios en que si íbamos a entrar a un procedimiento, un proceso oral, decían que se iba a colapsar el sistema, ¿no? Y entonces, una de las razones que decían que no se iba a poder colapsar, digamos, en materia penal exclusivamente, es que decían que la mayoría de los casos no se iban a llegar a los famosos juicios orales, es decir, la etapa del juicio, sino que el proceso penal tendría que acabar de alguna manera mediante un mecanismo alterno, que podría ser la mediación o la conciliación. Y de alguna manera, pues, no los juicios que llegaran de manera oral en los juzgados penales, pues iban a ser los menos casos que en su momento iban a llegar. Y lo mismo podría suceder a lo mejor en situaciones de materia civil, en materia, digamos, en materia laboral, pues ya estaban, ¿no? Desafortunadamente,
se empezaron a deformar en un sentido el propio el sentir del legislador cuando crean los famosos conciliadores que existían en las áreas de la materia civil, familiar o de arrendamiento en su momento, ¿no? Dejaron de tener uso y utilizar a esos conciliadores en otras áreas judiciales que a lo mejor los llevaban disque conciliaciones, pero ni las llevaban a cabo por en su momento, o en las propias juntas de conciliación y arbitraje también han sido de una manera en desuso, ¿no? También es así que la denominación que se les da a las juntas, pues es una junta de conciliación y de arbitraje. Ahí tenemos dos mecanismos alternos de solución de controversias, pero la realidad es que cuando estamos litigando a lo mejor en materia laboral, cuando llegamos a la primera, una de las primeras etapas ahí, de la primera etapa es la parte de la conciliación, pues la conciliación nunca se da porque pues simplemente el que está llevando la conciliación le dice, bueno, ¿cuánto usted le ofrece al otro? Y el otro y es un tire y direte, ¿no? Y nunca se ven verdaderos intereses y las necesidades que tienen las partes que están en el conflicto. Entonces, en realidad, las conciliaciones muchas veces no se logran, y a lo mejor no se logran porque también nosotros como abogados no permitimos la parte de la negociación o de la conciliación o de la mediación, sino que vamos hacia una postura en donde todo tendríamos que resolverlo de una forma jurisdiccional o que queremos ganarle al opositor. Entonces, en ese sentido, a veces nosotros a los clientes, en lugar de poderlos orientar en un momento dado y que podamos resolver de una manera muy práctica y poder llegar a un ganar-ganar, es decir, a través de los mecanismos de alterno de solución de conflicto, se busca que las partes ganen, ambas partes, no solamente ganen uno, sino que se sientan satisfechos. Entonces, esa teoría del poder en un momento dado nos ayuda a tener que identificar, es importante en los métodos alternos, identificar el conflicto. ¿Y cómo vamos a identificar el conflicto? Pues buscando a través de entrevistas que hagamos o sesiones individuales que hagamos con los mediados de manera individual y posteriormente se puede hacer en forma colectiva, de forma individual, a través de una entrevista, para que a través de la entrevista tú como mediador te des cuenta en un momento dado cuál es el verdadero conflicto. Ejemplo, a lo mejor podría ser en un momento de un divorcio. Digo, yo sé que ahora ya no hay causales de divorcio y que ya solamente con solicitar la disolución del vínculo, pues se lleva a cabo. Pero vamos a suponer que en aquellos tiempos, pues la verdad, había conflictos muchas veces en que a lo mejor el marido ya no quería estar con él o con ella y la otra parte no permitía el divorcio. Así es. Pero no permitía el divorcio precisamente por la parte de la teoría del poder. Es decir, la mujer, a lo mejor, o el hombre no permitía que él pudiera tener una pareja nueva, o ella una pareja nueva, y decir, pues te voy a hacer la vida cansada, y por lo tanto, pues no te voy a dejar que te divorcies. ¿Vieron cuál era la demostración ahí? De la parte de poder, ¿no? Y entonces, el conflicto, pues no se resolvía, de alguna manera, porque no veíamos realmente la necesidad y la necesidad, el interés y la necesidad de cada una de las partes. A lo mejor si en su momento tuviéramos esa parte de la entrevista que hacemos individual a cada uno de ellos, podríamos identificar que a lo mejor la mujer se siente o el hombre se siente dañado de alguna manera en que se disuelve ese vínculo matrimonial y se siente dañada y no permite el desarrollo. Pero a lo mejor en un momento dado, a través del divorcio podría suceder miles de causas por las cuales se pueden divorciar. Ejemplos podría poner a lo mejor aquí en el divorcio, que sé que, insisto, que vuelvo a repetir, sé que ya no hay causales, pero puedo contextualizar la parte de la teoría del poder. Digamos, cuando viene el divorcio, posiblemente hay una persona, la mujer se siente totalmente denigrada y va transcurriendo el tiempo y el marido empieza a ver situaciones pues, distintas de la propia mujer. Y entonces al momento el marido, la mujer, perdón, tramita un divorcio
Y al momento de tramitar el divorcio, ella dice, pues, ¿sabes qué? Me quiero separar del señor porque ya no lo quiero. Pero al momento de hacer la entrevista, podrías llegar a encontrar el verdadero interés y la propia necesidad. Y entonces, a través de esa entrevista, podrías encontrar a lo mejor por qué situación se querían divorciar. Entonces, a través de las preguntas que vayas haciendo, vas encontrando las diferentes necesidades y los intereses que tienen. En esta mediación que en un momento dado yo llevé, empezamos a encontrar que el marido decía que la señora lo estaba engañando, y debido a que le estaba engañando, se volvió alcohólico. Es decir, yo me sentía un año solo, y por lo tanto esa soledad, no hemos tenido relaciones sexuales en un año, siento que me engañaba, y por eso empecé a tomar. Y la señora dice, pues precisamente por eso me quiero divorciar de ti, porque es un alcohólico. Pero en el momento cuando escuchas tú aquí en la parte del desarrollo, en donde la señora escucha que se vuelve alcohólico porque él sentía que no lo quería, y porque él decía que todo el tiempo la señora se dedicaba a estar hablando por teléfono, y en un momento dado pues él pensaba que lo engañaba. Pero la señora empieza a platicar, y a través de preguntas le empiezas a señalar que por qué motivo tenía esas llamadas telefónicas, y ella decía que porque estaba en un periodo de la menopausia, y esa menopausia le estaba provocando problemas psicológicos, y que de alguna manera como mujer pues no tenía en su momento el propio deseo sexual, y no porque no quería a su marido, y el marido pensaba que ella tenía relaciones sexuales con otra persona y por eso no quería tener relaciones sexuales, estaba con otro. Entonces ahí te das cuenta, a través de esa entrevista que le vas haciendo a las partes, que todavía podías rescatar posiblemente ese matrimonio para que no se disolviera, porque realmente había sido malos entendidos entre las partes, y los conflictos que había generado no se habían dado cuenta de los propios intereses y las necesidades. Él se sentía solo por la parte de la mujer, y ella se sentía mal, porque también en una de las pláticas, cuando tú estás haciendo la mediación, tú tienes que hacer preguntas totalmente directas o circulares de alguna manera, y tienes que ser como mediador, tienes que hacer un rapport, y tienes que hacer en un momento dado también darle, tienes que ser muy objetivo, debes ser objetivo, neutral, viendo la parte de la legalidad, en donde no tienes que ser de una manera, inclinarte a alguna de las partes ni la otra. Y a través de las preguntas que les vas haciendo, las partes van escuchando, y es algo bien importante, lo que nos pasa a todos, no sabemos escuchar. Siempre salimos antes de lo que te quieren decir, y tú ya estás contestando sin saber de lo que quiere decir la otra parte. Parte de la mediación y de la conciliación, las partes sepan escuchar, y es una escucha activa. Ese es uno de los atributos y las partes primordiales que tiene que haber dentro de una mediación o de una conciliación, la escucha activa. Y que las partes tener aspecto también de confidencialidad, eso es bien importante, porque en la parte de la mediación la confidencialidad es clave. Es decir, lo que estamos aquí mediando nosotros, nadie lo tiene que saber, nadie tendrá por qué salir de lo que usted me está diciendo o lo que está diciendo la otra parte. Yo como mediador no tengo por qué divulgar lo que está sucediendo, salvo que una autoridad en su momento me lo pidiera judicialmente, pero no tendría por qué divulgarlo. Ese es un principio básico que tiene que tener el mediador, la parte de la confidencialidad. Y otra de las claves también importantes es el famoso rapport, es decir, darle a las partes confianza para que en su momento tengan confianza entre ellos mismos. Otro de los principios básicos que debe de existir en los medios alternos de solución de controversias es la voluntad. Es decir, las partes que están en el conflicto necesitan en un momento dado tener la voluntad de querer resolver el conflicto.
Si de alguna manera no se llega esa parte de la voluntad de las partes, no se puede lograr una mediación. Por eso es importante que los medios alternos, si se dan cuenta, no obligan en un momento dado a las partes a mediar. No se envían citatorios, no se envían medidas, no se aplican medidas de apremio en su momento, sino simplemente se hacen invitaciones. ¿Por qué? Porque uno de los principios básicos de la mediación es la voluntad de las partes. Es decir, tengo voluntad de querer negociar y querer platicar con la otra parte. La parte de la legalidad es importantísima, no necesitamos en un momento dado corromper principios básicos que establece el derecho. Entonces, a través de la mediación, logramos muchas veces que los conflictos se resuelvan. En este caso, cuando el marido se escucha que la mujer tiene ese problema de la menopausia y se da cuenta, lo habías dicho, porque pudiera procrear. Lógicamente eso me llevó a no decir, pues, biológico, porque tú en su momento ya no ibas a querer tener relaciones. Entonces se dan cuenta ahí la falta de entendimiento, ¿no? Entonces, estos métodos de alterno de solución de controversias tienen que partir desde casa, eso es bien importante. Y de alguna manera ya se pueden ir aterrizando en forma judicial. Entonces, todo surge a través de la propia teoría del poder, que ya expliqué, es el conflicto que existe, pero necesitamos ver cuáles son los intereses y las necesidades. ¿Cómo voy a lograr ver los intereses y las necesidades? A través de la mediación o la conciliación que hago, a través de las preguntas que hagas tú en la mediación o en la conciliación. Tienes que llevar un antecedente y saber formular, y algo bien importante, en la parte del respeto, en la parte de la mediación y la conciliación, uno de los principios es el respeto. Cuando ya se rompe el respeto, es ahí donde se rompen todas las reglas. Por eso el mediador, cuando inicia una sesión de mediación, tiene que dar las reglas básicas. A lo mejor una regla básica sería el respeto, otro sería a lo mejor el de cómo se van a comunicar entre ellos, porque a lo mejor a mí me gustaría que me dijeran yo soy maestro y me molestaría si me dijeran licenciado. Desde ahí empieza el problema, porque a lo mejor yo como mediador, si no te digo maestro, me vas a decir tú, soy o te digo licenciado, y me dices soy maestro, y ya empieza ahí la barrera, si se dan cuenta. Entonces, cuando iniciamos una mediación, es importante saber cómo nos vamos a comunicar entre las partes, ¿no? ¿Cómo te gustaría que te llamaran? ¿Sí? Y cómo le gustaría a la otra parte que le escuchara también, porque si no empieza nuevamente la teoría del poder. Entonces tú como mediador tienes que tener esa habilidad desde el momento en que inicia la mediación. Insisto, en esa parte a lo mejor que ya empieza la gente a molestarse, pues le dices señora y te dice no, soy señorita y me ha costado mi trabajo, ¿verdad? Entonces de repente ahí se rompe, o sea, acuérdense que estamos en un mundo en donde la gente, a lo mejor los títulos nobiliarios o la manera en su forma de que quieran ser nombrados o escuchados, tienen que tener mucho cuidado cuando lleven a cabo una mediación. Entonces, ya hay que manejar a lo mejor reglas específicas que no se deben de faltar al respeto, que en su momento a lo mejor los teléfonos celulares no se permiten, porque también son métodos en momentos que te pueden interrumpir la parte de la sesión y a lo mejor la otra parte se siente molesta porque el otro ya está agarrando el celular. A lo mejor también tú como mediado pudieras tener conflicto con los mediados o con las partes que vas a conciliar, en el sentido que a lo mejor te diga, oiga, ¿por qué está anotando y no me ve? Entonces a lo mejor tú decirle, oiga, voy a ir tomando notas de las preguntas que van haciendo ustedes para que ustedes no sientan que no los estoy escuchando, ¿no? Esas cosas bien importantes, porque a lo mejor cuando vamos a un centro de conciliación o de mediación, ves que el conciliador está haciendo otras cosas y tú dices, pues ni me pela, ¿no? Y empieza ahí el conflicto donde a veces dices, chino, oye, pues ¿a qué vine, verdad? Nada más a esta señora que me esté escuchando y a la mera hora ni siquiera va a resolver nada,
me Y entonces ignora. empieza el problema, ¿no? Entonces, ahí es donde tú como mediador también tienes que dar esas partes de las reglas. A lo mejor también lo que se busca, que cuando lleguen a llevar una mediación, busquen un área en donde se busque el mismo nivel entre las partes. No tengas tú como mediador un asiento o un escritorio rimbombante, ¿verdad? Porque te demuestra poder, y eso también está mal. Entonces tienes que hacer, se recomiendan que deben ser mesas redondas, en donde sillas normales en todas las partes, porque hasta eso también se puede molestar. Dice, oye, ¿por qué le dieron esa silla a él? Hasta ese sentido la gente empieza a molestarse, ¿no? Entonces tienes que buscar también en un lugar en donde sea, en donde no haya distractores, porque si tienes a lo mejor ciertas imágenes o algunas situaciones te pueden distraer en la parte de la mediación y el otro mediado se puede molestar. Entonces, se busca que sean áreas muy agradables, que sean a lo mejor colores blancos, para que la gente se sienta agradable en ese momento. Les recomiendo que si empiezan a llevar mediaciones, tengan que tener a lo mejor agua para las partes, ponerlas en un lugar y decirles que pueden tener acceso a tomar agua, ¿verdad? O por últimamente llevar a tomar sus notas en su momento. Entonces, es importantísimo llevar reglas de la mediación y poner esas reglas para que en un momento dado no hagan los malos entendidos. Y también dentro de la mediación, hacerles saber que ustedes como mediadores tendrían que hacer preguntas de forma directa y forma indirecta o formas circulares. Y que van a haber orden en la participación que van a tener cada uno de los participantes. Es decir, saber escuchar, es decir, en tener a la parte que exprese sus motivos de conflicto. Una vez que una de las partes expresó el conflicto, escuchar a la otra parte de la situación del conflicto. Eso es bien importante. Entonces, al momento para poder que te puedan identificar el verdadero conflicto. ¿Y cómo lo van a lograr? A través de esas preguntas que ustedes vayan haciendo de forma directa a alguna de las partes. Y hacerles saber que esas preguntas las vas a dar en orden, para que no se sienta el otro mediado de que le está dando preferencia al otro. Por eso es importante también manejar la parte de explicarles a las partes la neutralidad y la objetividad que se tiene. ¿Okay? Y una vez que ya se tienen las preguntas, tú como mediador tienes la obligación de identificar el verdadero conflicto y la necesidad. Y una vez que ya has identificado el verdadero conflicto y la necesidad, ahí vas a ir llevando a las partes a que ellos mismos vayan resolviendo el conflicto, pero debido a la necesidad que se va teniendo. ¿Okay? Si se dan cuenta en este caso de que les decía el del divorcio, pues la verdad, ¿cuál era el verdadero interés y la necesidad que tenía? Pues el señor se sentía solo y ella también se sentía solo. Entonces la necesidad de las partes y sus intereses, ¿verdad? Decían, pues yo no puedo vivir con un alcohólico, pero él decía, yo no puedo vivir con una mujer que me engaña. Entonces identificamos que el problema del conflicto era en su momento la propia situación sentimental de las partes y que una de las partes no sabía lo que sucedía con el otro. ¿Por qué? Porque no dejamos que se escuche. Entonces, es importante que dentro de estos medios alternos, la escucha activa es importantísima, importantísima. Y en un momento dado ya las partes, ahora, la mediación no se va a resolver, muchachos, en un día. Puedes llevar hasta 10, 12 sesiones, ¿eh? O sea, no es que puedas resolverlo de forma inmediata, tiene que haber diferentes sesiones, como un aspecto muchos dirían, es como una terapia, ¿verdad? Pues sí, de alguna manera tú eres el que eres un facilitador, es lo que es realmente el mediador. El mediador es un facilitador en que en la comunicación entre las partes. Porque ¿qué sucedió? Que se rompió la comunicación entre ellos mismos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Un facilitador para que se puedan comunicar entre ellos. Y esa mediación puede durar varias sesiones. Ahora ustedes me dirían, bueno, maestro, ¿y cómo se cobrará? Pues puedes ir cobrando por sesión, ¿eh? O sea, un mediador privado puede ir cobrando por sesiones para poder en un momento dado resolver y tratar de llegar a un convenio. Ese convenio no lo vas a elaborar tú como mediador, no. El convenio lo tienen que establecer ellos mismos. Tú a lo mejor le vas a ayudar a hacer
redacción de ese convenio y en su momento presentárselo al juez para que tenga como una sentencia en un momento dado del conflicto. Pero no vas a llegar a cabo en la parte de resolverles el problema. Son ellos los que tienen que resolver. Por lo tanto, aquí surge algo bien importante, lo que me decía Josué, lo de la parte de la autotutela. Una parte de la autotutela es la propia negociación que haces, en donde las partes necesitan, en su primera instancia, saber negociar. Y si sabes negociar, no tendrías problema de poder tener alguien que te ayude a resolver el conflicto. Entonces, uno de los primeros métodos alternos que les recomiendo que apliquen en casa, en el trabajo, en donde sea, apliquen primeramente la negociación. Empiecen a negociar con quienes tienen el conflicto, ustedes mismos. Si en un momento dado la parte de la negociación se rompe, entonces puedes solicitar el apoyo de un mediador o de un conciliador, que es otros dos métodos alternos de solución de controversias. El mediador simplemente es un facilitador, no da propuestas de solución de las controversias porque, como ya lo comenté, quien da la solución al problema son los mediados, no el mediador. Tú solamente, y es importante que sí, en el momento de la mediación, le hagas saber a las partes que tú no les vas a dar la solución al problema, que la solución la van a dar ellos en base a lo que ellos en su momento hagan la negociación, los acuerdos en que entre ellos lleguen. Y por eso es importante que exista lo que les comentaba, ese principio, ese valor de la voluntad, porque si no hay voluntad, pues no podemos llegar. Y hacerles entender que la parte de la mediación se llega, es un ganar-ganar. Y hay casos muchas veces en cuando no se puede, el mediador no puede intervenir posteriormente un conciliador. ¿Qué es un conciliador? El conciliador tiene la diferencia que sí propone soluciones, pero también tiene escucha activa y empieza a ver las veces los intereses y las necesidades. Y el conciliador muchas veces se va a un aspecto más legal que en un momento dado en la parte de la necesidad, que puede ser un error. Es decir, que a lo mejor uno de los medios de conciliación básicos, importantes que tuvimos, fue la Procuraduría de la Defensa del Trabajo o la propia Procuraduría del Consumidor. Esos fueron antecedentes de las conciliaciones. Pero en realidad, bueno, allí la parte de las conciliaciones más bien se llegan a remediar de una manera muy puede ser así. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y no da solución a las partes medias. Y ya las partes aceptan la propuesta que hace el conciliador. No significa que tengo que acatar a lo que el conciliador me diga. Yo puedo decir, no, es como si vas a las juntas de conciliación y arbitraje, el conciliador te dice, bueno, mire, aquí en la junta se hace de la siguiente manera. Mire, las pues dice que usted lo despidió, son 2 meses de salario, aunque son 3 meses, bueno, vamos a poner un punto medio, 2 meses de salario, sus prestaciones son aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, a lo mejor prima de antigüedad. Entonces te hacen una sumatoria y te dice, bueno, mire, son 35,000 pesos. Usted, patrón, le paga los 35,000 pesos. Tú dices, pues no, ¿por qué? Entonces empieza ahí, bueno, pues ¿cuánto le ofrece? No, pues que 25, ¿ah? Entonces ya le habla con el otro, oye, te ofrecen 25. Y de alguna forma el conciliador en las juntas les hace saber de que un juicio pues es un volado y que a lo mejor las pruebas que tienen pudiera ser que el juicio se desvanece y quererse comer la gallina de los huevos de oro, no reciben. Pero en realidad a veces yo digo, ¿por qué tendría que el patrón escuchar o por qué tendría que aceptar en un momento dado que lo despidió? A lo mejor nunca lo despidió, sino simplemente el trabajador se fue
y lo demandó un despido injustificado. Pero por tratar de conciliar, pues a lo mejor sí les paga y dice, bueno, mejor vale un buen arreglo que un mal juicio. Entonces, yo creo que ahí los conciliadores en esas áreas sí tienen que ser mucho más especializados, saber escuchar a las partes y a los intereses y las necesidades. Sí he visto que algunos conciliadores en las juntas de conciliación y arbitraje lo han hecho, ¿eh? Eso es bien importante, sí he visto que han mejorado mucho, porque han tenido diferentes técnicas de la conciliación y buscar que también las partes empiecen a negociar. ¿Ok? A lo mejor la diferencia que podría poner entre un mediador y un conciliador es que a lo mejor el mediador, digamos, el conflicto en un divorcio, ¿no? Dices, somos dueños de una naranja. Y entonces llegan a la disolución de la sociedad conyugal y pues lo único que tienen es la naranja. Si nos fuéramos a una forma jurisdiccional, el juez diría 50 y 50. Aquí está tu 50% de la naranja y tu 50% el tuyo, y ahí termina, ¿no? Y lo mismo también podría ser el conciliador. La ley te dice que, bueno, pues la sociedad para disolverlo es el 50% y el 50%, y es la forma de poder resolver. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Que el mediador, a través de las preguntas que vaya haciendo, va a ver viendo el verdadero interés y la necesidad. A lo mejor uno de los mediados lo que le interesa es el jugo de la naranja, y al otro lo que le interesa es la cáscara, porque quiere hacer un pastel de naranja. Y a lo mejor los dos, al momento de resolver el conflicto de forma judicial o en forma de una conciliación, pues no se sienten satisfechos de lo que obtuvieron. Entonces, la mediación te logra a que veas la propia necesidad y el interés, y los dos se van satisfechos, el 100% yo del jugo y el 100% tú de la cáscara. Entonces, ahí esa es la parte de la diferencia que podemos encontrar entre la parte de la mediación y la conciliación. La Ley Nacional del Sistema de Medios Alternos también nos maneja de esta manera, que cuando no se puede mediar, nos pasemos a la parte de la conciliación, ¿okay? Porque ya ve una manera de solucionar el conflicto, de una manera de darle ya alternativas de cómo resolver. Y bueno, son dos mecanismos muy importantes que en un momento dado se pueden aplicar a lo mejor en materia penal, aunque algunos dicen que no son métodos alternos, como serían los acuerdos reparatorios o la suspensión condicional al proceso, pero de alguna manera sí son negociaciones o mediaciones que va haciendo el Ministerio Público y la Defensa, en hacer formas en que cómo se puede resolver el conflicto y de alguna manera terminar el proceso penal, y eso ayuda muchísimo a las partes porque depura el proceso y no llegamos a un juicio oral. Por eso muchas veces han criticado los métodos, han criticado el sistema penal acusatorio de que sea mercantilizado, es decir, pago por lo que hice, entonces no pasa nada. Entonces la gente piensa que no hay justicia, pero la realidad no es así. Entonces, yo creo que como ciudadanos también, y nosotros como abogados, necesitamos desaprender para aprender un nuevo sistema y un nuevo paradigma. Ese paradigma es decir, ¿cuál? Que tenemos que buscar nuevos métodos de poder solucionar las controversias. Yo a veces les platico a los chicos que me ha tocado casos en donde un adolescente le robó a su abuelo, le robó 50,000 pesos. Y el chavo se llevó ese dinero que se robó, se lo llevó y se lo chupó, ¿verdad? Y se drogó en Acapulco con sus cuates en una semana y se lo acabó todo el dinero. Y entonces le decíamos al abuelo, oiga, pues eso es un nieto, perdónenlo, ¿no? Y él decía, no, pues cómo sí lo perdono, pero que me pague. O sea, esos 50,000 pesos que yo en su momento ahorré, fueron todos los años de mi servicio. Este chavo se lo echó tomado, que me pague mis 50,000 pesos y lo perdono. ¿Y a mí de qué me sirve que lo tengan interno? A mí no me sirve de nada. Entonces, ahí se buscaría de una manera que sí los padres participaran en la parte de la reparación del daño. De acuerdo, ahora ya la nueva Ley Nacional del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes ya se busca muchas veces la parte de la reparación del daño.
lo que antes no existía en el Consejo de Menores o en su momento en el Consejo Tutelar, no existía la parte de la reparación del daño. Entonces, surge ahí, ya tenemos el primer medio de alterno, que es la negociación, el primero, y eso lo pueden hacer ustedes. Que de alguna manera hasta podemos ver hasta la parte del derecho internacional, cuando son los conflictos de guerra, ¿qué sucede? Ambos países se pelean, pero mandan en un momento dado a negociar entre ellos, pero a veces rompen las negociaciones, ¿y qué pasa? A lo mejor interviene un país externo donde empieza a manejar la negociación o la negociación entre ellos. México ha sido muy partícipe en esta parte de las negociaciones a nivel internacional. Piensa hasta qué rama podemos aplicar la negociación a nivel internacional, ¿no? En donde se pueden llegar a acuerdos. Es la manera en que se han determinado guerras, aunque muchas veces los malos acuerdos internacionales han provocado otras guerras. Es decir, a lo mejor la Primera Guerra Mundial terminó con acuerdos entre los países, pero hubo países que no estuvieron satisfechos de esa negociación o ese arreglo a nivel internacional. Que uno de esos fue Alemania y Japón. No estuvieron de acuerdo, o sea, estuvieron de acuerdo en su momento, pero no se estuvieron satisfechos de ese acuerdo. Y entonces un mal acuerdo te puede llegar a generar después otro conflicto. Entonces, tienen que tener mucho cuidado cuando se hagan los acuerdos, que si realmente se lleguen a satisfacer las necesidades de cada una de las partes. Pues a nivel internacional se aplica. Digamos, hay otro mecanismo alterno de solución que se llama la justicia restaurativa o justicia restauradora. Esto se aplica mucho también en materia penal. En materia penal es bien importante que existan una justicia restaurativa y no un aspecto de una justicia pues, judicial. Es decir, no todos los asuntos deben ser jurisdiccionales. Yo les decía, cuando doy la materia de justicia penal para adolescentes, que es un mecanismo importante en donde el adolescente, el sentirse partícipe de la solución del problema o de la sanción que me vas a dar como adolescente, que yo pueda participar en que cómo voy a cumplir mi obligación de mi sanción, lo hace reconstruir el tejido social. Entonces, la justicia restauradora o la justicia restaurativa es lo que busca, reconstruir el tejido social. Entonces, ahí ¿quiénes participan? Participa el Estado, participa la víctima, el ofendido en su momento, y el propio sentenciado o el acusado en su momento, depende de la etapa procesal en que te encuentres. Y ahí buscan en que ellos, entre esas tres partes, se logre ver cómo vas a reparar el daño, cómo vas a resarcir, ¿no? A lo mejor también en esa justicia restauradora, en un momento dado, ver lo que les decía, ver por qué un adolescente o por qué esa persona cometió el delito. Posiblemente haya muchos victimarios que a la vez se conviertan en víctimas. Digamos, en justicia para adolescentes, lo comento siempre, que los adolescentes son victimarios, pero a la vez son víctimas. ¿Por qué? Porque son víctimas de la propia familia que han tenido, que no los han ordenado, no les han dado los valores, falta de cariño, de respeto. Y eso en un momento dado te das cuenta y dices, ching, pobre chavo. En su momento, ¿por qué está cometiendo esta conducta? Bueno, porque se fue con un grupo donde están en la misma problemática y que su entendimiento y su valor de ellos, pues, es ser camaradas, y a lo mejor las pandillas en su momento, que se sienten apoyados y cometen fechorías. Pero si sus familias les hubieran dado valores correspondientes, posiblemente no hubieran sido ese tipo de factores de hacer conductas antisociales o en un momento dado conductas parasociales. Entonces, cuando tú escuchas a un adolescente que te está diciendo cuál es su problemática que estás viviendo, a lo mejor tú como víctima puedes entender y decir, ching, pobre chavo, ¿no? Entonces, muchas veces
esa víctima pueda ayudar a que ese adolescente pueda crecer de una manera distinta y lo ayudes a revalorar, a poderse reinsertar a la propia sociedad y a su núcleo familiar. Entonces, en un momento dado llegan los acuerdos entre el propio sentenciado, entre la propia víctima, y avala la propia autoridad de cómo se puede resolver el conflicto. Y eso se llama justicia restaurada. Entonces ya vimos negociación, mediación, conciliación, justicia restaurativa o restauradora, y hay otro método alterno de solución. Los arbitrales se utilizan mucho en materia de los tratados internacionales que hicimos con Estados Unidos, precisamente lo que hicieron, manejar otro tipo de observadores, pero también generar paneles de arbitraje, para que un especialista que no pertenece al Poder Judicial, pero es un especialista, alguien, una autoridad moral y especialista en la materia, que pueda resolver los conflictos que puedan sucederse entre ambos países o las personas que están dentro del tratado internacional. Se utiliza también mucho en la parte de lo que es la materia de arrendamiento. En la materia de arrendamiento firmamos en el contrato muchas veces un árbitro que a lo mejor no es un especialista en derecho y se lleva un procedimiento igualito como si fuera en forma judicial, pero quien decide es una autoridad especializada, no una autoridad, una persona especializada en la materia de una manera imparcial, objetiva y neutral, y puede dar resolución al conflicto sin necesidad de irte en forma jurisdiccional, aunque después ya lo tendrás que elevar a una sentencia. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué es lo que necesita hacer el nuevo abogado bajo esta nueva postura, o esta nueva problemática, o esta nueva normalidad, que nos vamos a encontrar? Es que romper el paradigma. Ahora que se abran los juzgados o nuestros clientes nos vayan a hablar, yo lo que primero recomendaría, escuchen a la otra parte para que puedan resolver el conflicto. Necesitamos llegar a acuerdos. Si queremos llevar todo al ámbito jurisdiccional, nunca vamos a poder resolver. Desafortunadamente, nuestros clientes, cuando sienten que un proceso se alarga, dura años, quedamos nosotros como abogados en un momento dado como que no trabajamos, sin saber que a lo mejor el propio sistema que está sobresaturado, pues no pueden resolver los juicios de una manera correcta, aunque a lo mejor podías promover amparos y miles de medios de impugnación correspondiente para que el proceso se acelere. Pero si en este momento de la pandemia, en un momento dado, que cuando ya salgamos, esa recomendación yo les doy: sepamos negociar, sepamos mediar, sepamos conciliar, porque como abogados no todo se debe de resolver en forma jurisdiccional. Maestro, muchísimas gracias. Josué, estoy a tu disposición.